¿Me oyes doble? No, no te escucho doble. Ok. Ok, entonces te doy más. Pero está buena. ¿Ah? Pero está buena. Sí. A ver, tengo que compartir en Instagram. ¿Sí me escuchas? Sí, Ah, ya. ¿Me escucho bien? ¿No me escucho cortado? no. Déjame inclusive. Estamos con Ah, ya no escucho la música. Oh, ¿qué pedo? Oye, se está escuchando en el stream. ¿Cómo se conectan al evento? ¿Se le puedes decir a Mau que comparta en Facebook, por favor? ¿O ya estás Sí. compartiendo tú? No. Y comparte el en vivo en el evento. ¿Cómo? Tenemos un evento de Facebook del taller. ¿Sí? ¿Ya captaste? Ve lo que te mandé. No, 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 no mames. Sí, ¿Sí? yo lo estoy viendo. Ah. No, no es cierto, güey. Sí, yo te lo estoy escuchando. Verga, ya. Te pasas, Nico, te pasas. Shit. ¿Cuántos están viendo? 30. Oh, shit. Bueno, tenía que pasar algún día. No, ya no nos podemos seguir. ¿O sí? Sí, todavía. Shit.
A ver. ¡Ay! Ahorita me voy a unir a la llamada. Bueno, comparte el. ¿Ya compartiste el en vivo en el evento? No. Ya lo hago yo. Eh, compartir más opciones. Mm. Ah, fuck. Bueno, por lo menos no dijimos nada malo. Sí, una raza. Sí, sí. Imagínate, Tú te sigues escuchando. yo. Sí. Ya sé. Bueno, ¿sí me pueden escuchar o todavía no?
Ah, pues creo que, ok, si me escuchan, pues vamos a empezar. El taller de hoy se llama Introducción a las estructuras de datos en JavaScript. Este, realmente, eh, antes de empezar, me gustaría, bueno, antes de todo me presento. Mi nombre es Abraham González, soy miembro de GDG UNAM y, bueno, mi GitHub es Alexaglón, por si quieren descargar ciertos archivos que vamos a ocupar, ya cuando estemos como codeando. Entonces ahí lo pueden encontrar, igual ahorita les paso la liga. Y pues bueno, antes de empezar con todo esto, me gustaría dejar en claro por qué vamos a estudiar estructuras de datos o cuál es la importancia de las estructuras de datos. Normalmente cuando estamos estudiando este tema, no entendemos muy bien por qué lo estamos haciendo, pero créanme que es súper importante en el día a día de todo programador. Y justamente aquí hay como dos motivos y justamente se usan en el día a día de cada programador y nos van a ayudar son elementos poderosos que nos van a ayudar a trabajar con una gran cantidad de datos y nos van a ayudar a resolver problemas de maneras más sencillas. Es básicamente como la importancia de las estructuras de datos. Si lo queremos ver de otra manera, podemos decir que como en Avengers, ¿no? Es una de las gemas del infinito y es básicamente uno de los pilares para poder llegar a ser un buen programador. Si sabemos estructuras de datos, vamos a poder aprender a resolver problemas de manera muy rápida y de la manera más eficiente que se pueda encontrar. Entonces, ténganlo muy presente. Y también es una introducción, entonces si quieren profundizar más, lo pueden hacer. Igual, si quieren, vamos a estar subiendo como más cositas de esto de estructuras de datos y si les gusta, pues podemos seguir haciendo más en vivo de este tema. Y antes que nada, vamos a ver qué es una estructura de datos. Una estructura de datos va a ser aquella forma que vamos a tener de organizar nuestros datos en la computadora para poder hacer operaciones sobre ellos de una manera eficiente. En palabras más, es como la definición como más simple, es la definición que encontramos en cualquier lado y pues básicamente es cómo vamos a organizar nuestra información y cómo vamos a hacer operaciones sobre ellas. Es más o menos, por ahí va más o menos la onda. Ahora, la primera estructura de datos que normalmente vemos o que cualquier persona que está aprendiendo un nuevo lenguaje, la más básica es el array o el arreglo. ¿Qué es un arreglo o un array? Va a ser un conjunto de un mismo tipo de datos almacenados de manera continua. ¿Almacenados de manera continua dónde? En nuestra memoria. Si tenemos un arreglo de 10 elementos, esos 10 elementos van a estar uno adelante del otro en nuestra memoria. Algunas características de estos son que van a ser una colección finita, siempre vamos a tener una colección finita de elementos, pueden ser 10, pueden ser 100, pueden ser 1000, pero siempre vamos a poder contarlos. Sus elementos, como habíamos dicho, están ordenados uno adelante del otro. Normalmente tienden a ser elementos del mismo tipo. En JavaScript hay una excepción porque podemos meter diferentes tipos de datos en un arreglo, pero no es recomendable, porque al final podemos tener complicaciones al momento de jalar los datos, de empezar a trabajar con los datos. Entonces, traten de que sean de un mismo tipo de dato. Y sus elementos están almacenados por un mismo nombre y se diferencian por su índice, por el índice de su posición. ¿A qué me refiero con esto? Si quisiéramos ver un arreglo de manera tangible, esta sería la manera. Vamos a tener todo el conjunto de estos datos va a ser nuestro arreglo, que van a tener el mismo nombre, pero vamos a poder diferenciarlos por este numerito de aquí. Normalmente los arreglos van a empezar siempre en 0 y su último elemento va a ser la cantidad n que queramos menos 1. En este caso nuestro arreglo es de 10 elementos, empieza en 0 y termina en 10. Así es más o menos cómo funcionan los arreglos. Como les decía, es la estructura más básica y a partir de los arreglos, dos estructuras se van a desarrollar o usan arreglos, en pocas palabras. Pero también tenemos arreglos multidimensionales o matrices, como también los podemos conocer. ¿Cuál es la diferencia? Van a ser arreglos, si lo queremos ver de alguna manera, son arreglos de arreglos. Y, o como su otro nombre le indica, una matriz básicamente va a constar de filas y columnas. Vamos a tener, normalmente ingresamos con ellos
por filas y nos vamos subiendo en las columnas y así sucesivamente. Esa es más o menos una matriz. No profundizo mucho en esto porque quiero entender que ya tienen un poco de conocimientos de esta estructura, que es la más básica. Entonces, si tienen algún problema o algo así en la sección de comentarios, pues pueden preguntarla y ahorita la checamos, ¿va? Después, la siguiente estructura que vamos a tener va a estar compuesta de arreglos, que va a ser la pila o un stack. Entonces, una pila o un stack va a ser una estructura de datos que va a tener una particularidad. ¿Y cuál va a ser? Que solo podemos eliminar o insertar elementos en su cima. ¿A qué me refiero con en su cima? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, antes de empezar a checar cómo funciona, hay dos cosas importantes en una pila. A la acción de añadir y eliminar elementos, las vamos a conocer como apilar o desapilar, o otras personas lo conocen como push y pop. Las tres maneras están bien dichas, realmente son como cosas muy técnicas, pero con que sepan que es apilar y desapilar o añadir y eliminar elementos, no hay ningún problema. La pila va a ser una estructura de tipo LIFO. ¿A qué nos referimos con tipo LIFO? Como está ahí expresado, va a ser el last in, first out, o en otras palabras, el último elemento que entra va a ser el primero en salir. ¿A qué nos referimos con esto? Vámonos a la siguiente diapositiva y ahí más o menos lo vamos a ver. Si queremos verlo de alguna manera, una pila luce así. Va a ser un arreglo y vamos a tener los datos de ese arreglo, pero vamos a apoyarnos de un head o de un contador. Realmente esa variable que nos va a ayudar a ayudarnos a ubicar, le podemos poner como nosotros queramos. Aquí no tiene tanta importancia, pero digamos que para mayor facilidad mía yo le pongo head. Entonces, aquí es lo que les decía, podemos ver una pila justamente como una pila de platos. Cuando nosotros tenemos en un restaurante tienen una pila de platos, normalmente tú tiendes a, o bueno, lo más común es que tú tomes el plato de hasta arriba. Tú no es eficaz que tomes el plato de en medio ni el plato de hasta abajo porque corremos el riesgo de que pues nuestros platos se nos vayan a caer. Entonces a eso se refiere con LIFO. El primer elemento que sería la base de los platos va a ser el primero en entrar, pero va a ser el último en salir porque tendríamos que recorrer por todos los platos anteriores hasta llegar al primero que entró. Esa es como la manera en que funciona una pila más o menos. Para agregar un elemento a una pila, hice como un pequeño esquemita. Tenemos la pila que tenemos, ¿no? Tenemos nuestro head o nuestro contador y lo que no mencioné fue que el head y el contador va a estar apuntando al siguiente elemento que tenga espacio en nuestro arreglo. Entonces, en este caso, si quisiéramos agregar el elemento Y a nuestra pila, lo que haríamos primero sería agregarlo donde está apuntando o donde está nuestro head y sucesivamente aumentaríamos la posición de nuestro head en el arreglo. Así es más o menos como se inserta un elemento en una pila. Si quisiéramos agregar ahora el elemento Z, tendríamos que primero meterlo donde está nuestro head o nuestro contador y después sucesivamente mover nuestro head a la siguiente posición vacía. Si para el caso de estas son estructuras estáticas, o sea, no van a cambiar de tamaño. En el caso de que ya no tuviéramos espacio, tendríamos que validar si hay espacio o no. Ahorita igual lo vamos a ver en el código, pero así es más o menos como agregamos un elemento. Ahora, vamos a ver cómo eliminamos un elemento, que básicamente son las dos operaciones que tiene una pila. Tenemos el arreglo a nuestra pila de la siguiente manera. Entonces, para eliminar el elemento Z, que es el que queremos eliminar, retrocedemos nuestro contador, porque recuerden que va a estar en la siguiente posición donde hay un espacio disponible. Entonces, regresamos al elemento que tiene el que deseamos borrar, que es el último, y eliminamos ese elemento y ya no tendríamos que mover el head porque ahora está apuntando a la posición donde hay un espacio. Entonces, ahora si quisiéramos eliminar Y, tendríamos que mover nuestro head a una posición antes para llegar a donde está Y y después eliminarlo. Entonces, esas serían las dos operaciones que podemos hacer con una pila.
realmente es de las estructuras, igual no es tan complicada, entonces así funciona. Después, aquí es donde entramos a una pregunta un poco interesante, y es ¿dónde podemos ver una pila? Muy bonita y todo, pero realmente ¿dónde la podemos utilizar? En los sistemas operativos, cualquier sistema operativo, ya sea eh, Linux, ya sea macOS, ya sea Windows, normalmente el procesador, cuando está ejecutando ciertas rutinas y de repente ocurre una interrupción, con una interrupción nos referimos a que apretamos el teclado, abrimos otro programa, cualquier cosa que interrumpa la ejecución del programa actual, el, lo que hace es que nuestro procesador se apoya de una pila para guardar el último espacio en memoria donde estaba ejecutando el programa que estaba ejecutando, y posteriormente ejecuta la rutina. Cuando acaba la rutina de interrupción, regresa y justamente desapila la posición que guardó. Entonces así es como más o menos se apoya. Y es uno de los usos más comunes en la pila. Digo, no lo podemos ver, pero así es más o menos como se utilizaría una pila. Ahora, vamos a leer un poquito las dudas porque vi que había una. Y vamos a ver. Justamente la pregunta de Adrián Martínez de que si es 100% necesario aprender a programar estructuras en C. Mira, yo empecé programando en C, creo que la mayoría, y realmente, ¿cuál es la diferencia entre C y otros lenguajes como JavaScript, como Python, como Java? Pues lo que pasa es que en C te fuerzas a hacer las cosas desde cero, o sea, tienes que hacer todo a pie, o bueno, al menos a mí me lo enseñaron a hacer todo a pie. ¿Y a qué nos ayuda esto? Nos va a ayudar a que básicamente, pues sepamos cómo funciona. O sea, tú al aprender a programar tus estructuras en C vas a tener como una facilidad en ver cómo funcionan de mejor manera. ¿A qué me refiero con esto? O sea, por ejemplo, una cola, al desarrollar todo, digo, una pila, al desarrollar todo el algoritmo para que tu pila funcione, tú cuando la utilices en Java o en JavaScript o en Python, que ya tiene métodos hechos para que solo la utilices, ya vas a saber cómo funciona por detrás. Entonces, yo diría que es importante más que nada el ver cómo funcionan las cosas, porque si solo lo usamos solo por usarlo, entonces no estamos entendiendo del todo. Digo, ahí es elección como de cada quien, pero yo soy del punto en el que como que deberíamos aprender para dónde, cómo funciona cada cosa. Entonces, espero que haya resuelto la duda. Y como no hay más dudas o no veo más duditas por aquí, vamos a pasar con el código de la, de la pila para que veamos cómo se implementa. Esperen, ya casi ponemos el cambio. Y ya estoy haciendo el cambio nada más. Sí, espérate. Ok, entonces ahí
ya pueden ver mi pantalla. Hago un poquito más grande esto para que lo puedan ver. Y básicamente el primer paso, bueno, aquí tengo el element stack. El primer paso, lo que haríamos primero sería crear una estructura HTML para nosotros poder visualizar nuestros datos en JavaScript. Y bueno, aquí está, es una estructura vacía, no tiene nada. Realmente vamos a usar la consola, entonces con esto basta. Solo enlazamos nuestro archivo, que en este caso va a ser lo de la pila, y creamos nuestro archivo de stack para poder empezar a aventar código, ¿eh? Entonces, vamos a tener, lo primero que deberíamos de hacer para poder empezar a trabajar sobre nuestra pila sería declarar el arreglo que será nuestra pila. Entonces, la declaración de un arreglo en JavaScript, recordemos que utilizamos la palabra reservada let, vamos a ponerle en este caso el nombre array, y para cuestiones prácticas vamos a utilizar un array de 5 elementos. Entonces, vamos a inicializar ese arreglo con 5 elementos que valgan 0. Y listo, ya tendríamos básicamente el arreglo que va a representar nuestra pila. Ahora, ¿qué sería lo siguiente que tendríamos que hacer? En este caso, lo que haría sería declarar mi variable auxiliar, que va a ser la que me va a ayudar a saber cuál es la siguiente posición vacía. Entonces, la declaramos. En este caso, lo que haría sería declarar mi variable auxiliar, que va a ser la que me va a ayudar a saber cuál es la siguiente posición vacía. Fallos técnicos. Ok. Mi variable. Mi variable auxiliar, en este caso, yo le voy a llamar head. Y la vamos a inicializar con el valor de 0. ¿Para qué la inicializamos con el valor de 0? Recuerden que una pila siempre está apuntando al siempre está apuntando al siguiente elemento vacío. Entonces, en este caso, nosotros declaramos una pila vacía. Entonces, por lo tanto, el head debería estar apuntando al elemento 0, que va a ser el siguiente que está vacío. Entonces, si nosotros agarramos y imprimimos nuestro arreglo en este momento, console.log, impresión, nuestro arreglo, bueno, a ver, ahorita lo imprimimos. Vamos a seguir con esto. Entonces, tenemos esto, ¿no? Ya tenemos declarado nuestro array, ya tenemos declarado nuestra variable que nos va a ayudar a movernos y saber cuál es el siguiente elemento vacío en nuestra pila. Ahora, lo que necesitaríamos hacer sería declarar una función que se va a llamar apilar. O en otras palabras, si lo queremos ver de otra manera, va a ser agregar un elemento. O también va a ser un push. Entonces se va a llamar, vamos a tener nuestra función apilar. ¿Qué es lo que va a recibir apilar? Va a recibir información. Información que puede ser un entero, puede ser un booleano, puede ser un carácter, una cadena de caracteres. Entonces esa es la información que va a recibir nuestra función apilar. ¿Qué es lo que va a hacer apilar? Primero vamos a preguntar algo, ¿no? Si nuestro head es igual
a 5, en este caso que va a ser el número máximo de elementos que vamos a tener, el número máximo de elementos que vamos a tener, que es lo que va a ser nuestra pila. Lo que va a hacer es que va a imprimir que ya está llena. Es el caso en el que la pila está llena y el usuario quiere agregar otro elemento, entonces le decimos que ya no hay espacio en la pila. Decimos la pila está llena. Okay, entonces, si nuestra pila está llena, pues le decimos al usuario que pues ya no puede agregar elementos. Ahora, en caso contrario, el caso contrario sería que hay elementos disponibles. Entonces, ¿qué haríamos? Pues le diríamos que array en la posición head va a ser igual a la info que le estamos pasando o al dato que nosotros queremos almacenar en esa posición. Y por último, tendríamos como ver nuestra contadora auxiliar a la siguiente posición con espacio. Aumentamos la head en un elemento. Entonces, así es más o menos como sería nuestro método apilar. Ahora, ya tenemos el insertar un elemento, nos faltaría el eliminar un elemento. Entonces, lo que haríamos sería crear un método o una función que se va a llamar desapilar. Esta ya no va a recibir ningún parámetro porque realmente no necesitamos meter información. Lo único que va a hacer, volvemos a preguntar. Aquí hacemos otra condicional y preguntaríamos. Bueno, en este caso lo más correcto cuando eliminamos es obviamente regresar el dato que estamos quitando de nuestra pila. Entonces para eso yo en este caso voy a crear una variable que se va a llamar eliminado, que es para almacenar el dato que estamos eliminando. Y preguntaríamos, cabeza es igual a 0, quiere decir que nuestra pila está vacía. Vamos a imprimir que la pila está, que no hay ningún elemento en la pila. Y le diríamos la pila está vacía. Y el caso contrario, que sería el caso donde nuestra pila no está vacía, vamos a hacer lo siguiente. Para empezar, lo primero que teníamos que hacer era decrementar nuestro head, el contador que nos va a ayudar a saber dónde estamos, porque estamos en la siguiente posición donde hay un espacio. Entonces decrementamos y nos movemos a la última posición donde hay un valor almacenado, que sería ese head menos menos. Después haríamos que la variable eliminado que creamos arribita va a ser igual a mi array en la posición head. O sea, le estamos asignando el valor que vamos a eliminar antes de eliminarlo. Después, lo que haríamos sería que array en la posición head la vamos a igualar con 0, quiere decir que estamos quitando ese elemento. Y por último, vamos a mandarle un mensaje al usuario de que se eliminó correctamente el elemento. Hay que, ahorita lo checamos, entonces justamente le diríamos que el elemento se eliminó de manera correcta y que no hubo ningún problema. ¿Va? Y justamente nada más para acabar, ahora sí lo que hace la función, regresaríamos el dato que almacenamos, ¿no? Que es eliminado, que es el dato que estamos, ¿cómo se llama? Que estamos eliminando de nuestra pila, y por si el usuario quiere hacer algo más y se requiere hacer una operación, lo regresamos. Entonces, aquí déjenme hacer una transición para compartirles mi pantalla de... Bueno, primero, antes de hacer la transición, vamos a agregar elementos. Primero vamos a imprimir nuestro array para ver que esté vacío.
que no tenga ningún dato. Lo haríamos de manera sencilla, console.log, y vamos a imprimir nuestro array. Y también vamos a verificar el valor de nuestro head. Entonces imprimimos, diríamos el valor de head es igual a, y vamos a imprimir a head, ¿va? Ese sería el primer paso para verificar que nuestro arreglo esté vacío. Ahora vamos a agregar elementos. Agregar elementos. Al agregar elementos, nada más mandaríamos a llamar a la función, que sería apilar. Y vamos a ponerle, por ejemplo, 10. Para verificar, primero vamos a llenarlo. Apilar. Vamos a verificar que en efecto, si mi pila pasa, si queremos meter más de 5 datos a nuestra pila, no nos va a dejar. Entonces metemos el 10, el 15, el 40, el 65 y el 100. Entonces, hasta ahí no habría ningún problema. Habría un problema cuando quisiéramos hacer apilar y quisiéramos agregar, por ejemplo, 85. Entonces, déjenme hago la transición para que les pueda compartir la pantalla de mi navegador y podamos ver qué nos arroja la consola. Entonces, hago la transición. Entonces, y ahí está. Ya casi lo pueden ver. Denme unos segunditos. Y aquí está. Si vemos ok, esto vamos a eliminarlo, vamos a omitirlo. El error que nos está dando realmente no es por eso, es por otra cosa. Y podemos ver, ¿no? Que en nuestro array se están agregando los elementos 10, 15, 40, 65 y 100, que son los que le estamos diciendo. Cuando queremos agregar el siguiente elemento, nos va a decir que nuestra pila está llena. Bueno, aquí está imprimiendo el valor de nuestro head. Y cuando queremos agregar el siguiente elemento, nos está diciendo que ya está llena. Entonces, si por ejemplo ahora ocupamos el método pop, que sería, vamos a eliminar este de aquí para que el que nos marca error, para que veamos que sí está funcionando. Entonces, vamos a poner eliminar elementos y vamos a mandar a llamar a desapilar y listo. Y vamos a ver qué es lo que pasaría. Si volvemos a imprimir nuestro array, que sería el siguiente caso, después de haber hecho desapilar, vamos a poder ver que déjenme imprimirlo para que todos lo podamos ver. Métenme 3 segunditos. Si nosotros imprimimos el array después de aplicar desapilar, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a poder ver que nuestro array en efecto va a tener elementos vamos a haber eliminado el último elemento, que sería el que teníamos, que era, a ver, déjenme checarlo, a ver, voy a quitar este desapilar para que, era 100 el último elemento, entonces quitamos este desapilar para que podamos verlo.
y podemos ver que tiene 100, el último elemento es 100. Entonces, al momento de aplicar la función desapilar, podemos ver que desaparece el último elemento. Y si volvemos a aplicar, por ejemplo, la función desapilar, vamos a ver que va a eliminar el elemento que tenemos, el siguiente elemento, que en este caso era 65. Entonces, así es más o menos como podríamos implementar una pila. No quiero decir que esta es como la manera definitiva para poder aplicar o programar una pila, pero puede ser una opción. Y como les decía, siempre y cuando sigamos como la filosofía de lo que es una pila. Entonces, así es más o menos como se programaría una pila. Entonces, después, estos códigos los voy a subir a GitHub. Entonces, para que si no alcanzan a copiarlos y si no alcanzan a seguirme, puedan verlos. ¿Va? Entonces, después seguiríamos con lo que sería una cola. Déjenme que presente. Y hago la transición para que... no, creo que sí pueden ver mi pantalla. Ahorita. Entonces, vamos a seguir con lo que es una pila. Con lo que es una cola. Que sería la siguiente estructura. Solo dejen que cargue todo esto. Ok. Con lo que es una cola. Vamos a ver una cola, que es la siguiente estructura. Básicamente la cola es muy parecida a la pila, va también a desarrollarse a partir de un array, pero esta va a tener una diferencia y es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues bueno, una cola va a ser una estructura de datos, al igual que la pila, pero la diferencia va a ser que vamos a hacer una inserción, siempre vamos a insertar datos al principio. Vamos a hacer la inserción de datos por el final y vamos a eliminar un dato al inicio de el que esté al inicio de nuestra cola. Entonces, antes de ver más o menos cómo funciona, algunas características que tiene la cola va a ser que la inserción, como habíamos dicho, se va a realizar siempre por el final o por el último elemento de nuestro arreglo, y nos vamos a apoyar de un elemento que vamos a llamar tail. El tail nos va a indicar la última posición disponible de nuestra cola. Ahora, la eliminación la vamos a hacer siempre por el principio y nos vamos a apoyar ahora de otra variable que llamaremos head. Con esta head vamos a ir eliminando elementos de nuestra cola, y en teoría vamos a ir como recorriendo. Ahorita lo vamos a checar. Y si recuerdan, habíamos visto que la pila era una estructura de tipo LIFO. Aquí cambia, la cola es una estructura de tipo FIFO. ¿A qué nos referimos? Que el first in, first out, o en otras palabras vamos a decir que el primer elemento que ingresa va a ser el primer elemento en salir. Esta va a ser una de las características que van a diferenciar una pila y una cola, y así es como más o menos funciona. Entonces, ¿a qué nos referíamos con que agregamos elementos por el final y eliminamos por el inicio? Aquí lo vamos a ver. Si hacemos el algoritmo para agregar un elemento, que en este caso sería un push, sería de la siguiente manera. Vamos a tener nuestra variable que se va a llamar head, que nos va a indicar el inicio de la cola, y vamos a tener otra variable que se va a llamar tail, que nos va a indicar la siguiente posición con espacio de nuestra estructura. Entonces, tendríamos, por ejemplo, que si quisiéramos agregar el dato y, lo agregaríamos a donde está indicándonos nuestra variable tail, que en este caso pues va a estar en la posición donde hay un espacio. Entonces, agregamos a tail en la posición donde está tail y posteriormente aumentamos tail de posición. Entonces lo estamos moviendo a la siguiente posición donde hay un espacio. Si queremos agregar, por ejemplo, un elemento Z, lo que haríamos primero sería agregarlo donde está, en la posición donde está nuestro tail, y posteriormente tail lo tendríamos que ir
moviendo a la siguiente posición donde hay espacio. Entonces, estoy viendo los comentarios y sí, en efecto, es como la de las tortillas. Justamente así es como funciona, si lo vemos de otra manera. Y vamos a tener el algoritmo para eliminar elementos, que en este caso va a ser un pop. Y más o menos en esta no se alcanza a ver tanto. Inclusive van a decirme como de, ok, pero hay pasos como que son un poco... que hacen que la eliminación sea un poquito más laboriosa, pero realmente, como les digo, o sea, pueden tener varias variaciones de cómo pueden hacer su código, pero al final del día, si funciona como dice la filosofía de la estructura, no va a haber ningún problema. Entonces, para hacer nuestro pop, partiríamos de este arreglo que tendríamos. Entonces, como habíamos dicho, la cola elimina el primer elemento o a donde esté apuntando nuestra head. Entonces, eliminaríamos X. ¿Y qué es lo que pasaría? Recorreríamos mi elemento Y y mi elemento Z. Y también posteriormente moveríamos nuestro tail, porque tendría que estar apuntando a la siguiente posición donde haya un espacio. Entonces, si quisiéramos eliminar Y, pasaría lo mismo. Vamos a eliminarlo y vamos a mover todos los elementos que haya posteriormente al que eliminamos. Entonces, más o menos así es como funcionaría la inserción de un elemento y la eliminación de un elemento. Y bueno, eh, hay una pequeña variación. Esta no la vamos a ver en código. Es como les comentaba al inicio, si les gusta como esta serie de videos, les sirve para lo que se dedican o para la escuela o donde estén utilizándolas, podemos seguir como con esta serie de videos. Hay una variación que es la cola circular. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una cola y una cola circular? Pues básicamente funcionan de la misma manera, pero ahora digamos que nuestro elemento head y nuestro elemento tail se van a ir moviendo de posición. Supongamos que aquí tendríamos un elemento X, Y y Z. Entonces, cuando eliminemos, básicamente, lo que haríamos sería, eliminamos el elemento de aquí y moveríamos nuestra cabeza. Eliminamos el elemento de aquí y movemos nuestra cabeza. Y igual para la inserción pasaría lo mismo. Insertamos por tail, entonces iríamos moviéndonos, pero la diferencia es que cuando se nos acabe el espacio que hay en nuestra tail, podemos verificar si el elemento inicial o si estamos en la última posición de nuestro arreglo y el elemento inicial de ese arreglo está vacío, podemos mover la cola hacia ese elemento y seguir rotando la cantidad de veces que queramos. Entonces, digamos que va a haber una mayor flexibilidad y va a ser como más eficaz al momento de estarnos moviendo. Entonces, y como les decía, va a ser un poquito más rápido porque no vamos a tener que estar recorriendo todos los elementos. Entonces, esa es como la pequeña modificación. Pero ahorita nos vamos a centrar más en la cola normal, ¿va? Y bueno, aquí es donde otra vez nos preguntamos, ¿dónde podemos ver dónde podemos ver cómo se utiliza una cola? Pues el ejemplo que se me ocurrió, que es como el más sencillo, o que al menos la mayor parte de nosotros como ha vivido, es, por ejemplo, cuando vamos a algún banco, necesitamos hacer un trámite, en la puerta nos atiende alguien y nos va a decir, oye, vengo a hacer un trámite y el encargado nos va a decir como de, ok, aquí está tu ticket de espera para que puedas pasar a una de las ventanillas. Justamente nosotros entramos a una cola. Entramos a una cola de espera y conforme nos van atendiendo va eliminando elementos y conforme van llegando clientes va agregando elementos. Entonces esa es una como de las de las cosas donde podríamos ocupar una estructura de cola. Entonces, vamos a la transición para ver el código, para ver cómo podemos implementar una una cola. Y pues vamos para allá. Entonces, vamos a ver, ¿no? Este, Espérenme un poquito.
Sí. Entonces hacemos la... permítame. Estoy haciendo la transición. Y vamos a movernos al editor de código. Ok, pues para este caso vamos a crear un archivo que se va a llamar Q. Este archivo que se va a llamar Q, bueno, nuestro archivo HTML, lo que haríamos sería cambiar el archivo que vamos a estar utilizando. Lo cambiamos por el nombre que le asignamos, que sería Q, y empezaríamos a trabajar ya directamente con Q. Ahí ya pueden ver ¿pueden ver mi código o todavía no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, como ya habíamos dicho, es sería declarar nuestro arreglo que va a ser nuestra cola. Entonces declaramos nuestro arreglo. Como les estoy diciendo, nos estamos viendo a cuestiones como estáticas, lo estamos forzando a que sea estático para que se pueda entender un poquito el concepto. Ya si les queda claro, ya pueden entonces empezar a jugar como con cuestiones más dinámicas en este caso, ¿no? Digo que JavaScript ya lo maneja un poquito, entonces pues ya no habría menor complicación. Entonces vamos a declarar nuestro arreglo igual, vamos a ponerle de igual manera array y vamos a declararlo con 5 posiciones. 5 posiciones vacías. Y entonces también nos haría falta declarar nuestras variables auxiliares. Vamos a declarar a head y a tail, que van a ser los que nos van a indicar cuál es el inicio y cuál es el final, que aquí podríamos omitir head porque siempre va a ser la posición 0, pero aún así vamos a ponerlo, y haríamos let head, lo vamos a apuntar a la posición 0, y nuestra variable tail, que igual en el caso cuando inicializamos nuestra cola va a estar vacía. Entonces posicionamos los dos elementos en 0 porque va a ser el siguiente elemento en posición vacía. Entonces ya tendríamos eso. Ahora, haríamos la primera función que elaboraríamos sería la función para agregar un elemento. En este caso voy a ponerle pop. Lo pongo en mayúsculas porque JavaScript ya tiene un método que se llama pop para justamente eliminar el último elemento de un arreglo. Entonces le cambio el nombre nada más para que nosotros podamos, se parezca un poquito a lo que hemos venido hablando. Entonces pop va a recibir la información que queremos agregar y tendríamos que verificar en primera instancia, no, de hecho primero sería push, perdón, y un poquito al extremo. Vamos a hacer push y verificaríamos, ¿no? Nuestra función push, vamos a verificar si nuestra cola o nuestro elemento tail es igual 5, o quiere decir que ya no hay elementos vacíos en nuestro arreglo, pues le mandaríamos a imprimir que pues nuestra cola está llena. En este caso le diríamos al usuario que ya no hay elementos en nuestra estructura. Ya no hay elementos vacíos. Entonces, en caso contrario, sería el caso en el que si tuviéramos elementos todavía para agregar, y lo que haríamos sería que array en la posición tail va a ser igual al dato que nos manden. Y lo que haríamos sería, ahora en lugar de aumentar la cabeza, aumentaríamos la tail para movernos a la siguiente posición disponible. Entonces ya tendríamos nuestra función para hacer un push. Después
tendríamos que hacer la función para hacer ahora sí un pop, que sería eliminar un elemento de nuestra cola. Igual me voy a ayudar de una variable para regresar el dato. En este caso igual le voy a poner eliminado. Y preguntaría, la primera cosa que tendríamos que preguntar sería, si mi tail es igual a 0, quiere decir que no hay ningún elemento, le mandamos a imprimir a nuestro usuario que no hay ningún elemento para sacar. Entonces la cola está vacía. Es lo que le indicaríamos a nuestro usuario. Ahora, el caso contrario es que haya elementos. Entonces lo que haríamos sería, primero, a mi variable auxiliar para guardar el dato que vamos a eliminar, le asignamos array.get, que va a ser el primer elemento en mi cola. Y después tendríamos que usar una función para recorrer todos los elementos de nuestra... Para recorrer todos los elementos de nuestra estructura. Entonces vamos a hacer esta función, la vamos a poner aquí arriba. Y solo ponemos function, se va a llamar recorrer. ¿Y qué es lo que va a hacer recorrer? Básicamente lo que hace recorrer es que va a ir moviendo nuestros elementos. O sea, el elemento que tenemos actualmente lo va a ir moviendo a la izquierda. Entonces vamos a utilizar dos variables, la variable actual y la variable siguiente, que va a ser para el elemento actual y para el elemento que le sigue. Entonces, con un simple ciclo for, lo que haríamos sería, vamos a declarar una variable i, y pondríamos desde i igual a actual, que sería el elemento, desde i igual a 0, perdón, me estaba yendo muy bien. Desde i igual a 0 hasta, a ver, me estoy equivocando, let i igual a 0 hasta, vamos a poner el nombre de nuestro arreglo, array.length, y vamos a restarle una posición, o sea, hasta 4, en este caso, nuestro arreglo tiene 4 posiciones, y vamos a aumentar y en posición, aquí me faltó en 1. Aquí está. Entonces vamos a recorrer desde i igual a 0 hasta i igual a 4. Así es más o menos como sería nuestro ciclo. ¿Y qué va a contener nuestro ciclo? Pues nuestro ciclo vamos a inicializar actual con el valor de i. Y al siguiente lo vamos a inicializar con el valor de i más 1. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nuestra posición actual está en la posición 0, siguiente va a estar en la posición 1. Entonces lo que va a hacer es que va a hacer el cambio de posiciones. Entonces haríamos array en la posición actual va a ser igual a array en la posición siguiente. Entonces aquí lo que estamos haciendo es lo que les comentaba. Cuando, por ejemplo, nuestro array esté en la posición 0, cuando actual esté en la posición 0 y siguiente en la posición 1, lo que va a hacer es que la información que tiene 0 la va a cambiar por la información que tiene 1. Entonces estaríamos moviendo, básicamente estaríamos recorriendo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Si lo hiciéramos nada más así, nos daría un error. Y bueno, no nos daría un error, más bien nos daría un tipo de dato que no queremos y es indefinido. ¿Por qué nos da el indefinido? Porque si normalmente llegamos a la última posición, en este caso 4, el siguiente va a tener el valor de 5, pero 5 no está definido en nuestro arreglo, va a tener el valor de indefinido. Entonces, para evitar que tengamos este problema, vamos a agregar una última línea al final del ciclo, en este caso array en la posición siguiente, que en este caso sería 5, en este caso va a ser
5 cuando salga del ciclo, lo vamos a igualar a 0, para que entonces nos ponga un 0 al final de nuestro arreglo y veamos el efecto de que en efecto va eliminando los elementos de nuestro array y los va moviendo justamente. Entonces, ya con eso básicamente podemos regresar a nuestra función pop. Entonces, decíamos que mandábamos a llamar a la función recorrer que acabamos de hacer, que es la que se va a encargar de recorrer todos nuestros elementos. Y ¿qué es lo que seguía? Pues nada más mover a tail en una posición. Y por último, nada más regresaríamos pues eliminado. Entonces, así es más o menos como ya quedaría nuestra cola implementada. Y pues bueno, vamos primero a agregar elementos, como lo habíamos hecho anteriormente. Déjenme de una vez los agrego. Vamos a ver a agregar elementos. Y haríamos un push. ¿Qué vamos a meter en ese push? Vamos a meter 101. Vamos a meter cientos. Vamos a meter, primero vamos a verificar que en efecto no nos deje meter más elementos de los que queremos. Entonces vamos a meter 5 de cajón. 58. 70. Y push. ¿Qué les gusta? 39. Hasta ahí nuestros elementos, tendríamos que tener esos elementos en el array. Si hiciéramos otro push, que dijéramos que queremos el 54, nos tendría que mandar un error de que no hay espacio disponible en nuestra estructura. Entonces, esa es la cuestión de agregar elementos y vamos a eliminar. Nada más lo indico aquí. Y ahorita nos vamos para la consola para ver cómo es que funciona. Eliminar elementos. Y pues justamente haríamos un pop. Bueno, antes que nada, aquí imprimiríamos nuestro arreglo. Console.log. Vamos a imprimir nuestro array y vamos a imprimir nuestros valores de nuestra pila y de nuestro head y de nuestro tail. Entonces, valor de head igual a, dejamos un espacio y concatenamos head. Y después pondríamos bueno, head creo que no tiene mucho sentido, la verdad. Más bien sería tail, que es la que se va a estar moviendo. Entonces, listo. Entonces ahora sí nos vamos voy a hacer la transición para movernos a la consola de Google para poder ver qué es lo que está pasando. Entonces, déjenme ver la transición. Entonces ahora sí nos vamos y listo. Creo que ya pueden ver mi pantalla. Entonces, como pueden ver, cuando hicimos los push, va agregando elementos, imprimimos el arreglo, los elementos que le metimos, pero cuando queremos agregar un quinto elemento, nos va a decir ya no hay elementos vacíos. Entonces está funcionando bien. Ahora, vamos a eliminar ese último push. Vamos a ver cómo sería eliminar un elemento. Entonces haríamos un pop y sacaríamos los elementos y nada más para verificar que sí lo está haciendo bien. Vamos a imprimir. Vamos a imprimir de nuevo los valores, ¿no? Entonces, a ver. Está cargando. Está actualizando. A ver, déjenme cargarlo otra vez. ¿Qué está? A ver, déjenme ver qué pasó. Sí, está actualizando todavía, ¿eh?
No quiere actualizar. Pero déjenme volver a cargar la página. A ver, voy a darle 2 pop para ver si se actualiza de nuevo y que luego podamos ver. No nos quiere actualizar. A ver, voy a cerrarlo y lo vuelvo a abrir para que lo podamos ver. Entonces me muevo aquí y cerramos esto y déjenme volver a abrirlo para que podamos ver los cambios. A ver, permítanme. No quiere actualizar. A ver, déjenme hago un magia de hechicero. Esperen. Déjenme hago unas cositas para ver si funciona. Y a ver, vamos a ver si ahí ya funciona. Le metí otros datos y listo, le metí otros datos y volví a refrescar la página. Y aquí está, ¿no? Vamos a ver en consola. Uy, no quiere tampoco. Ok, ya. Sí, lo está haciendo. A ver, solo les comento esto de aquí. Ok, entonces estábamos en que le agregábamos 5 elementos. Le agregué 5 elementos nuevos. Y lo que estoy haciendo es, se los estoy agregando y después de eso estoy haciendo un pop. Como podemos ver al inicio cuando tiene estos 5 elementos, digo aquí ya se modificó, pero cuando no tiene el pop, por ejemplo, déjenme quitárselo. Cuando no tiene el pop, tenemos estos elementos agregados. Y cuando podemos ver que el valor de nuestra tail actualmente es 5, entonces ya no podríamos agregar otro elemento. Si queremos agregárselo, como les digo, voy a hacer otro push, nada más para recapitular un poquito. Push con el valor 55. Así, podemos ver que nos dice que... a ver si se guardó. No está... déjenme ver. Debería de aplicarse. Ok, aquí está. No podemos agregar más elementos. Ahí le estoy dando un elemento de más. Entonces, quitamos ese elemento y cuando aplicamos un pop, podemos ver que va a eliminar en este caso el elemento 15. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Está eliminando el elemento 23 y sucesivamente está recorriendo todos los elementos una posición atrás. Y en este caso también estaría moviendo nuestra tail. Entonces, así es como podemos implementar una cola. Como les digo, ahorita en el repo, si quieren checarlo, o bueno, sí, si quieren checarlo, ahorita se los compartimos y ya están arriba estos 2 códigos. Entonces, para que puedan checarlos, los puedan tener, los puedan mejorar si es que pueden mejorarlos y para que no haya ningún problema, ¿va? Entonces, vamos a cerrar esto y vamos a entrar a la siguiente estructura, que nuestra siguiente estructura que vamos a checar sería nuestras listas ligadas. Esta es una estructura un poquito más compleja. De hecho, hasta aquí sería como la primera parte de estructuras de datos. Y bueno, vamos a ver una lista ligada.
una lista ligada, perdón, está tomando agua. Una lista ligada va a ser una estructura de datos, cuyos datos van a estar, no van a estar, van a estar ordenados de manera lineal, pero va a tener una diferencia, y es que sus elementos no son contiguos en memoria. ¿A qué me refiero con esto? En un arreglo lo que estábamos viendo era que los elementos siempre estaban uno adelante del otro si lo veíamos en memoria. En listas ligadas no necesariamente. Para las listas ligadas, pasa algo chistoso. O sea, van a ser un poquito más elaborados y van a estar referenciados por apuntadores. Entonces, ya los que más o menos ya tengan un poquito más de experiencia y sabrán que con apuntadores podemos ir directamente a otra dirección de la memoria y no necesariamente es una delante de la otra. Entonces, esta es como la primera diferencia. Ahora, ¿cuáles van a ser algunas características de las listas enlazadas? Pues la primera es que van a estar hechas por nodos. Un nodo va a constar de dos elementos. El primer elemento va a ser el valor o nuestro dato, puede ser una cadena, puede ser un entero, puede ser un carácter, y el segundo va a ser un apuntador al siguiente nodo. Aquí en las listas ligadas pasa algo, podemos agregar una nueva operación que va a ser la inserción, va a ser la búsqueda, y también podemos hacer la búsqueda de la que se agrega y la eliminación, como ya lo veníamos manejando. Ahora, van a existir 4 tipos de listas enlazadas. Vamos a explicar un poquito cada una, pero en general en la que me gustaría que nos centráramos y la que es más importante, yo diría que es la simple. Si entendemos la simple, podemos entender las que son un poquito más elaboradas. Ahora, vamos a empezar con la primera. Una lista simplemente enlazada, como habíamos dicho, va a contener nodos. Esto de aquí sería un nodo, aquí habría otro nodo y otro nodo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos en principio un elemento, el primer nodo estaría referenciado a nulo. O sea, quiere decir que adelante de él no hay nada. Entonces, conforme vamos a agregar elementos, tendríamos que usar un nodo auxiliar que crearíamos en una función para poder ir agregando nodos. ¿Qué función cubriría ese nodo auxiliar? Pues básicamente ese nodo auxiliar, primero lo que haría sería apuntar a donde estaba apuntando mi nodo anterior. En este caso, si quisiéramos agregar un nodo entre A y B, estaría apuntando a B, y posteriormente, al agregar crearíamos el nodo que vamos a agregar y haríamos que A apunte al nuevo nodo. Pero tú me dirías, y hay una regla importante en esto: ¿qué pasa si pierdo mis referencias? Si pierdes tus referencias, pierdes toda tu lista. Entonces, para eso usamos el auxiliar. Cuando el auxiliar está apuntando al mismo nodo o a la misma referencia donde vamos a agregar, básicamente podemos empezar a mover nodos, y al último, ese nodo auxiliar que está apuntando a donde está apuntando, por ejemplo, nos va a ayudar a enlazar el elemento y nunca perder nuestra referencia. Al inicio es muy, muy sencillo como perderse y empezar a perder referencias, pero conforme vas empezando a entenderlas y a ver cómo funcionan, ya no es tan difícil como perder esta referencia. Entonces, esta es la lista simplemente enlazada. Si tienen igual alguna duda o algo así, en los comentarios, pues déjenlo y podemos ir como regresando poquito a poquito. Ahora, vamos a tener la lista simplemente enlazada pero circular. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una simplemente enlazada y circular y una que no es circular? Pues que básicamente en la simplemente enlazada, el último elemento va a apuntar a nulo, y en una enlazada circular, una simplemente enlazada circular, el último elemento va a apuntar al primero. Entonces podemos recorrerlo, no tendríamos la limitación que si estamos en el último elemento podamos regresar al primero. Aquí hay una cosa a recalcar: solo podemos movernos en el sentido que nos indican las flechas. Si es una simplemente enlazada, solo nos podemos mover hacia la derecha. Derecha, 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 derecha y derecha. No podemos regresar entre nodos. Entonces, ese es como
la diferencia entre una simplemente enlazada y una simplemente enlazada circular. Después tendríamos una lista doblemente enlazada. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una simplemente enlazada y una doblemente enlazada? Pues que ahora sí podemos regresar y nos podemos mover de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿A qué me refiero con esto? Yo de este nodo puedo viajar a este y de este puedo regresar a este. Esa es la diferencia y pasa con cualquier nodo. Pero aquí hay una regla, solo puedo moverme al siguiente y al anterior. No puedo saltarme nodos. No puedo estar aquí y, por ejemplo, este es el segundo y no me puedo mover del segundo al cuarto. Tengo que pasar por el tercero forzosamente. ¿Va? Y existe la última variación. La última variación es una lista doblemente enlazada circular. ¿Cuál va a ser la diferencia? Como habíamos dicho, la única diferencia que vamos a tener es que ahora nos vamos a poder mover del último elemento al primero y del primero nos podemos mover al último. Esa es la diferencia principal entre una doblemente enlazada y una doblemente enlazada circular. Podemos ahora sí movernos libremente por, por los nodos que queramos. Entonces, esas van a ser las diferencias. Ahorita por cuestiones de tiempo, no voy a realizar la implementación de una cola simplemente enlazada, pero como les decía, si les gustan como este tipo de cosas y quisieran que les enseñáramos a aplicarlo, podríamos, sin ningún problema, podríamos hacer más videos, podemos implementar podemos implementar la cola circular, podemos implementar una lista doblemente enlazada, una simplemente enlazada circular, pero ahora sí que es cuestión de que si a ustedes les gusta el contenido, podemos seguir haciéndolo sin ningún problema, ¿va? Y con lo que después de esto me gustaría seguir con dónde podemos utilizarla o dónde podemos ver una lista simplemente enlazada, una doblemente enlazada, dónde podemos verlo. Habíamos dicho que una de las ventajas que teníamos con las listas enlazadas era que podíamos meter elementos en medio de otros, cosa que en un arreglo tendríamos que recorrer, tendríamos que mover todos los elementos y sería un poquito más complicado. En una lista bueno, en una lista en general, podríamos nosotros meter un elemento aquí y justamente solo referenciar al nuevo nodo, colocar las referencias de buena manera y podríamos agregarlo sin ningún problema. Ahora, justamente recordando eso, una de las cosas que usamos a diario, que es Spotify, puede hacer uso de listas enlazadas cuando nosotros tenemos una cola de espera, justamente, y deseamos que una canción se mueva más arriba o más abajo, porque, no sé, a lo mejor una canción que nos gusta más, que está en una posición más abajo, podemos justamente seleccionar esa canción y moverla de posición. Es justamente el mismo hecho de insertar o de mover un elemento en una lista enlazada. Es justamente ese es el efecto que nos daría la, la lista enlazada. Entonces, pues, si no hay, si no hay ninguna pregunta, bueno, antes que nada, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algo así? Les doy las gracias por acompañarme en este taller. Y como les digo, mi nombre es Abraham González, soy miembro de GDGUNAM, y mi usuario de GitHub lo tienen ahí en pantalla. De todas maneras, ahorita el repo se los podemos pasar por en, en la transmisión, para que puedan checar el código, ¿va? Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? En la transmisión, para que puedan checar el código, ¿va? Entonces, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Pues
Normalmente los programas, o bueno, el lenguaje que utilizo para escribir mis códigos son, como trabajo con la web, normalmente utilizo JavaScript. También en ocasiones, últimamente he estado tocando C. Eh, Justamente también la vez pasada di un taller de Go, entonces empecé a jugar un poquito con Go. Eh, ok, programas. No, normalmente el programa por excelencia, o al menos el que yo me, con el que yo me acomodo es con Visual Studio Code. Tiene muchos plugins que te ayudan a que el código sea un poquito más sencillo de elaborar. Aunque también Sublime Text es muy bueno. Atom, la verdad, no lo uso mucho, entonces no me agradó tanto. Estoy tratando de aprender Vim, pero se me dificulta un poquito, pero espero lograrlo. Pero sí, normalmente uso Visual Studio Code. Es como el más sencillo de utilizar y como el que tiene más bondades y el que ahorita está de moda. Entonces, esa es una. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado muy claro? No, si no hay ninguna pregunta, entonces nos despedimos. Gracias por acompañarnos y pues hasta la próxima semana. No, sí, igual si quieren dejar las preguntas en la página, ahorita voy a estar contestándolas. Como les digo, yo creo que en la semana hacemos una encuesta para ver si quieren como más, si quieren la continuación, la segunda parte de estructuras de datos, la implementación de la cola circular, de las listas ligadas, listas doblemente ligadas. En serio nos ayudarían mucho. Igual si quieren una tercera parte de que ya tenga estructuras un poquito más complejas, métodos de ordenamiento, cosas que realmente se usan día con día. My style's infinite.